Buenos días, hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme en estos videos. Muchas gracias por ayudarme a continuar con este ministerio. En este video vamos a dejar unas bases bíblicas de el por qué es que nosotros los católicos celebramos el Día de los Fieles Difuntos. Como sabemos, cada 2 de noviembre la iglesia ha asignado este día para los fieles difuntos. Pero ahora bien, ¿qué es lo que eso significa y cuáles son las bases bíblicas que nosotros tenemos para defender esta doctrina? Bueno, primeramente hay que recordar que nosotros, los cristianos, nosotros los católicos, no creemos en un Dios muerto, sino que nosotros creemos en un Dios vivo. ¿Y por qué creemos en eso? Bueno, porque la Sagrada Escritura nos lo enseña. Hay otros cristianos de otras religiones que ellos creen de que cuando una persona muere, esta persona pues prácticamente se va a descansar hasta cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros los católicos, nosotros no creemos así. Nosotros creemos que lo que se va a descansar o lo que se vuelve al polvo es el cuerpo, pero el espíritu queda vivo. Y eso nosotros lo podemos encontrar si ustedes tienen las Sagradas Escrituras. Lo voy a sacar de la Biblia latinoamericana. Y si me acompañan al libro de San Lucas, capítulo 20 y versículo 37. Nuevamente, al libro de San Lucas, capítulo 20 y versículo 37, y nos dice lo siguiente. Aquí es San Lucas quien está diciendo esto. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, y todos viven por Él. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Nuevamente, en el libro de San Lucas, capítulo 20 y versículo 37, nosotros encontramos de que nosotros creemos en un Dios de los vivos, no en un Dios de los muertos. También, si ustedes vamos y me acompañan al libro de Eclesiastés, nuevamente, el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 7, lo voy a buscar junto con ustedes. Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 7, nos dice lo siguiente. Dice, del polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Nuevamente nos dice, el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Entonces, como vemos, claramente nos está diciendo de que el cuerpo, la materia, vuelve al polvo, pero el espíritu, nuestro espíritu es el que regresa a Dios. También, si ustedes se recuerdan del libro de aquella parábola de Lázaro y el pobre, que la encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 16 y del versículo 22 en adelante, ahí nos dice lo siguiente. San Lucas, capítulo 16 y versículos del 22 en adelante, nos dice lo siguiente. Y nuevamente es la parábola del rico y Lázaro. Y dice así, pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Como vemos, aquí el Lázaro, que es el pobre, muere. ¿Y a dónde es llevado? Es llevado al cielo, o sea, su espíritu es llevado al cielo. Y el rico también murió, pero este fue sepultado. Y continúa diciendo
la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 16 y versículo del 23 en adelante, y dice: Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él a su regazo. Entonces, si este rico hubiera estado muerto, su espíritu hubiera estado muerto, ¿cómo es posible que él iba a abrir los ojos? Continúa en el versículo 24. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Aquí el rico, que supuestamente ya estaba muerto y sepultado, dice de que no solamente abre los ojos, sino que también le habla al padre Abraham. Y continúa en el versículo 25, Abraham le dice, como ven, es un diálogo entre dos personas que nos dice la Biblia que ya habían muerto. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham. Pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepintieran. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Entonces, como vemos aquí, la Sagrada Escritura nos está hablando de que en la otra vida, los que morimos en esta vida, siempre estamos vivos. También en el libro de San Lucas, en el capítulo 9 y versículo 29 en adelante, nosotros encontramos aquel episodio de la transfiguración. Si ustedes se recuerdan y lo pueden leer nuevamente, San Lucas capítulo 9 y versículo 29, ahí nos habla de cuando Jesús es transfigurado, que sus mantos y su cara se ven en una forma resplandeciente, y a la par de él hay 2 otros hombres, uno que es Moisés y uno que es Elías. Y la Sagrada Escritura nos dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, de que Moisés había muerto. Pero ahí se encuentran en una conversación entre Elías, Jesús y Moisés. Entonces, como vemos, hay vida, ¿verdad? Nosotros no morimos, el Espíritu no muere. También en el libro de San Juan, capítulo 11 y versículo 21 en adelante, nuevamente el libro de San Juan, lo voy a buscar, capítulo 11 y versículo del 21 en adelante, nosotros encontramos aquella bella conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con Marta. Marta es la hermana de Lázaro y de María. Aquí lo que ha sucedido es de que Lázaro ya ha muerto. Entonces le mandan a decir a Jesús de que él regrese. Entonces dice la Sagrada Escritura, nuevamente, libro de San Juan, capítulo 11, y lo voy a leer desde el versículo 20. Dice: Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Mientras María permanecía en casa, Marta dijo a Jesús: Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé
que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Y Jesús le hace esta pregunta a Marta y le dice: ¿crees esto? Y esa es la misma pregunta que Jesús nos hace a nosotros en este día. ¿Creen ustedes en que yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí vivirá para siempre. ¿O creemos nosotros simplemente en el Día de los Muertos, como muchos hermanos lo celebran el 2 de noviembre? Nosotros los cristianos, nosotros los católicos, no creemos en el Día de los Muertos porque quien trajo la muerte a este mundo fue Satanás. Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección y la vida, y todos los que creemos en Él viviremos para siempre. Marta le contesta al Señor en el versículo 26 y ella le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tiene que venir al mundo. Hermanos, esta es la palabra de Dios. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 9, nosotros encontramos otro episodio en el cual nos dice claramente de que aquellos que han muerto y han creído en el Señor, ellos están vivos. Nuevamente, Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9, y nos dice lo siguiente. Aquí San Juan está teniendo aquella visión en el cielo, prácticamente él ha sido llevado al cielo. Y dice así, Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se le dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Entonces, como vemos, San Juan en el libro de Apocalipsis tiene esta visión y él ve de que todos esos santos que ya están con el Señor aclamaban con voz alta, diciéndole a Dios hasta cuándo Él va a vengar la sangre que ha sido derramada cuando ellos fueron degollados. Y es por eso que dentro de la Iglesia Católica nosotros creemos que en la Iglesia triunfante, que es la de los santos que nos menciona aquí en la Biblia, creemos en la Iglesia purgante, que son todos aquellos hermanos que han creído en el Señor, pero que a la hora de morir, pues no murieron completamente en la gracia de Dios y tienen que estar en un lugar esperando y purificándose para poder entrar al reino de los cielos, porque recordemos que, como nos dice Apocalipsis capítulo 21 y versículo 27, nada impuro entrará en el reino de los cielos. Y la Iglesia Católica cree también en la iglesia militante que somos nosotros. Entonces nosotros, como la iglesia militante que estamos vivos aquí en la tierra, nosotros tenemos el poder de poder orar y pedir por estos hermanos que están en la iglesia purgante. Y los hermanos que están en la iglesia purgante, ellos pues ya no pueden hacer nada por salvarse a sí mismos, pero sí pueden orar por nosotros, como lo mismo que hacen los hermanos que ya se nos adelantaron y que se encuentran en la iglesia triunfante. Ahora bien, como nos dice San Mateo,
en el San Mateo, ahí nos dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 10 y versículo 28, nos dice que no temamos a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el espíritu o los que matan el alma. Ahora bien, ¿qué es lo que hacían los primeros cristianos? O prácticamente, pues, en la época que San Pablo estaba en vida con nosotros. Ellos, para poder hacer ofrendas por los muertos, nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 29, nuevamente, primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 29, dice San Pablo lo siguiente: y si no es así, ¿por qué bautizarse por los muertos? Lo que nos está diciendo que estos judíos o los primeros cristianos hacían como ofrendas por los muertos, hacían bautismos, o sea, se bautizaban por los muertos. También hay otro texto muy interesante en el cual San Pablo ora por uno de los que él conoció en la cárcel y que se llamaba Onesíforo. Eso nosotros lo encontramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 16. Nuevamente, segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 16. Y San Pablo dice lo siguiente: que el Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo, porque a menudo me dio ánimo y no se avergonzó cuando supe que estaba en prisión. Cuando supo que estaba en prisión. Al contrario, actuó con coraje, me reclamó y me recuperó. El Señor le conceda hallar la misericordia del Señor aquel día. Tú conoces mejor que yo todos los servicios que me prestó en Éfeso. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Si usted lee este texto bíblico en una forma detenida, usted se da cuenta que San Pablo está hablando en una forma del pasado. Entonces, no solamente pide por la piedad de él, sino que también ora y pide que el Señor le conceda hallar la misericordia del Señor aquel día. O sea, que está hablando del día de la resurrección, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto que es muy fuerte, en el cual nosotros basamos esta doctrina de hacer ofrendas por los difuntos, y ese se encuentra en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12 y versículo 40. Desafortunadamente, muchos hermanos que no son católicos, ellos pues este libro no lo tienen en sus Biblias. Por lo tanto, ellos pues no aceptan este texto bíblico. Pero nosotros como católicos sí lo creemos y lo voy a mencionar. Y habla del sacrificio por los muertos. Nuevamente, segunda carta de Macabeos, capítulo 12, y del versículo, lo voy a leer del 38 en adelante. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó el séptimo día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate, y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres. Y se encontraron que abajo de las túnicas de cada muerto había idolitos de jamnilla, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido, o sea, que habían muerto. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado.
El heroico Judas animó a la asamblea a que se obtuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitaran, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa esperaba a los creyentes que se acuestan en la muerte. De allí que su iniquidad fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que le quedaran libres de sus pecados. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Entonces, como ven, tenemos bastantes bases bíblicas para defender la doctrina no solamente del purgatorio, sino que también el por qué es que nosotros, los católicos, celebramos el Día de los Fieles Difuntos. Y así como Judas Macabeo hizo ofrendas, hicieron oraciones, así como San Pablo oró por su amigo Onesíforo, así también nosotros los católicos ofrecemos misas, ofrecemos ayunos, hacemos penitencia, también ofrecemos la Sagrada Eucaristía cuando comulgamos por las almas del purgatorio. Entonces, hermanos, este es un día grande, es un día de celebrar y los invito a que participen de algún acto religioso y que hagan alguna penitencia, ayuno, limosna por todas las almas que se encuentran en el purgatorio y por todos los fieles difuntos. Hermanos, muchas gracias por escuchar este video. Espero que alguna enseñanza haya quedado y primeramente Dios, nos vemos en la próxima.